De niño jamás me hubiera imaginado estar en la posición que estamos. Yo vengo de muy abajo, o sea, yo vendía raspados afuera de un estadio. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo adaptar de la ideología mexicana en Estados Unidos? Gástate $1 como si fueran $1000. Para que el día de mañana que te retires te puedas gastar $1000 como si fuera $1. Hoy nos acompañan Toño Pérez y Jair Pereira, dos líderes que han llevado su experiencia en el deporte y los negocios a inspirar nuevas generaciones. Bienvenidos Jair, Luis y Toño. Ustedes hoy inspiran a miles de personas con lo que hacen, pero me da curiosidad saber cómo empezó todo. Cuando eran niños, ¿se imaginaban llegando a donde están hoy? Iniciamos con el que quiera. Yo la verdad, o sea, yo se lo digo ahora que, basándome en la pregunta, lo platico mucho con mis hijos. Y yo creo que yo nunca me vi siendo lo que soy, pero siempre como que busqué hacer lo que me hacía feliz. Y como que por consecuencia llegué a donde estoy, ¿no? Fui muy rebelde en la escuela, pero nunca fui burro. O sea, siempre yo hacía las cosas muy rápido en la escuela para tener tiempo para jugar. A mí no me gustaba estudiar, pero no me gustaba perder tiempo para jugar. Entonces es algo que yo les digo a mis hijos: haz las cosas que te hacen ser feliz, porque si haces eso te va a dar para llegar a algo en la vida importante. O sea, al final de cuentas muchas veces hay un dicho que dice, ¿no? Que si haces lo que te gusta, si trabajas en lo que te gusta no es trabajo. Entonces la verdad es que es así. O sea, mi vida siempre fue metida en algún tema del automovilismo, por medio de mi papá, por medio luego de mi hermano, luego mío. Entonces, toda la vida, toda la familia siempre ha sido autos. Y yo creo que si no nos gustara y no nos apasionara el automovilismo, seguramente no estaríamos en la posición que estamos toda la familia y todo el entorno, porque empezó con la pasión de mi papá y después continuó con la pasión de toda la familia. O sea, como que siempre ha sido el tema familiar, pero siempre ha sido con gusto. O sea, haces las cosas, te apasionas, te emocionas y siempre como que eso te hace dar un extra. Y yo creo que de niño jamás me hubiera imaginado estar en la posición que estamos. Por mucho hemos rebasado todas las expectativas que nos pusimos como familia, como piloto, como hermano, o sea, hemos pasado y sobrepasado niveles que jamás nos hubiéramos imaginado. ¿No te veías como...? No, para nada. A ver, para empezar, no me gustaba NASCAR, ¿ok? Entonces llego a NASCAR, se me abre la puerta en NASCAR, me empieza a ir bien en NASCAR, empiezo a disfrutar de NASCAR y logro ser campeón en NASCAR. Pero si te digo, a los 7 años yo me veía, te estoy diciendo mentiras. Al final, la vida te va llevando por ciertos caminos que no sueñas o que no te visualizas de niño, pero si lo haces con pasión y lo haces con gusto y todos los días trabajas por ser mejor y disfrutar el momento en el que estás, tu resultado siempre es mejor y rebasas todas las expectativas que te puedas poner tú de niño. Y bueno, siempre hay un reto que seguir. Toño hablaba de la pasión. Para ti, Jair, ¿qué era eso que te movía o que buscabas seguir? La verdad, comparto muchas de las cosas que dice Toño. En mi caso también era disfrutar. O sea, a los 7, 8 años yo era un niño que jugaba en la calle, jugaba en la escuela. Lo que siempre quería era salir al recreo para poder jugar con mis amigos. A veces no teníamos balón, jugábamos con un bote de un frutzi lleno de papel. Y realmente, difícilmente a esa edad te pones como una meta y un objetivo, ¿no? Simplemente se trata de disfrutar, de sonreír, de estar con tus amigos. Ese es lo que yo recuerdo de esa niñez. Veíamos fútbol, porque teníamos, me acuerdo, una televisión muy chiquita en casa y a mi papá le encantaba ver al Cruz Azul. Y sí nos poníamos a ver el tema del fútbol. Entonces, cuando tú vas a jugar con tus amigos, sueñas que eres uno de esos jugadores, sueñas, dice, ahora yo soy, no sé, me tocaba un portero que me gustaba mucho de Cruz Azul en ese entonces, Scoponi, o soy Carlos Hermosillo, o soy de las Chivas, el Gusano Nápoles. Eso yo lo veía reflejado en la cancha, entonces, en la calle, perdón, donde yo jugaba con mis amigos y soñaba que era un jugador de primera división, sin saber que algún día iba a poder. Simplemente era ese deseo de poder disfrutar, de poder estar en ese momento. No me preocupaba nada, a esa edad no te preocupa muchas cosas, al que le preocupan ahora te das cuenta como padre que tienes muchísimas responsabilidades, pero cuando eres un niño de esa edad, lo único que te preocupaba era ir a la escuela, que te decían, ya llegó el lunes, terminaba el domingo y decías, no, mañana toca escuela. Pero de pronto estaba padre porque sabía que iba a llegar el recreo, sabía que iba a poder volver a disfrutar y estar con mis amigos.
Pero sí, específicamente esa pregunta, yo me veía como un niño que no le importaba nada, que simplemente disfrutaba la etapa que me estaba tocando vivir. Hermano, como profesional, ¿llegaste a dejar de disfrutar del fútbol? En un momento sí. ¿Sí? La presión te lleva a eso. La presión te lleva a de pronto olvidarte un poco por qué decidiste jugar al fútbol. Porque empezó como todo, como una diversión. Que eso es algo que está o sea, todo padre. Entonces llega un momento que ya no juegas por diversión. Juegas porque es tu trabajo, juegas porque tienes una presión de una afición que quiere ver siempre a su equipo ganador, juegas porque sabe que si no haces las cosas bien, en un año tu contrato se puede acabar y no te vuelven a renovar. Es tu fuente de trabajo. Entonces llega un momento que empiezas a dejar de divertirte. La presión te consume. Es un error, totalmente un error, porque por eso empezó esta carrera, ¿no? Por diversión, porque me apasionaba lo que estaba haciendo. Pero después se convierte en un trabajo y empiezas a presionarte más. Y sabemos que el fútbol es un tema muy mediático, donde toda la gente de pronto te empieza a juzgar. Te juzga porque si eres malo, te juzga por si eres bueno, porque si te equivocaste, por si no. Y eso te empieza a consumir y empiezas a ya no querer de pronto hasta en algún momento estar. Como que dices, yo ya espero que pronto termine mi carrera, yo quiero abandonar. Pero es cuando tienes que voltear un poco hacia el pasado y saber qué fue lo que te llevó ahí. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo le diste vuelta a eso? Pues es en base a precisamente darte cuenta de dónde venías. Yo se lo he contado, Toño es muy amigo mío y él sabe que yo vengo de muy abajo. O sea, yo vendía raspados afuera de un estadio. Y siempre, cuando empiezo a crecer, me doy cuenta la necesidad que tenía mi familia. Que en algún momento no me di cuenta. Pues tenía 7 años, o sea, no te das cuenta. O sea, la verdad no sabes si traes unos zapatos buenos, si no los traes. Pueden estar rotos, pero no te importa absolutamente nada. Conforme vas creciendo te vas dando cuenta de de esas cosas que de pronto no tenías y que otros niños sí podían tener. Entonces empiezas a ver el propósito de yo querer ser también futbolista, aparte de que era una carrera muy bonita y algo que yo disfrutaba hacer, era que yo sabía, me empecé a dar cuenta que los jugadores de primera división tenían buenos autos, vestían bien, me gustaba que la gente se les acercaba a pedir, y eso yo todo lo veía mientras yo vendía unos raspados afuera del estadio. Yo sabía que la vida me podía cambiar en esa cuestión. Nunca tuve una formación, siempre jugué, la verdad, en la calle y en 2 o 3 equipos que se juntaban en la colonia. Entonces mi proceso sí fue bastante fuerte, fue complicado, pero yo sabía que si llegaba a mi objetivo, que era la primera división, iba a poder cambiar el destino de la vida de mis padres y de mis hermanas. Y fue el motor que... Fue el motor. Entonces... ¿Tú tuviste algún tiempo de...? La verdad fue... A ver, yo vengo de una familia muy normal. Somos una familia de clase media. Nunca sobró, nunca faltó. Como que cuando eres niño no dimensionas ni ves las diferencias de clases sociales. O sea, yo creo que ahí nos tocaba viajar por el trabajo de mi papá, nos tocaba en las carreras, que era donde lo platicaba el otro día con mi hermano. O sea, nosotros no entrenábamos como hoy los niños que corren go-karts entrenan. Nosotros no íbamos a entrenar. Ni siquiera había pista de go-karts. Nosotros corríamos los fines de semana en los centros comerciales, se hacían los estacionamientos, ahí hacían una pista. Y ahí corríamos, no entrenábamos, nada, o sea, era... Cuando corríamos, siempre nosotros nos tocó ir como en categorías más grandes, porque, pues, digo, sin sonar sangrón, los niños no eran competencia para mí, para mi hermano. Entonces siempre teníamos que correr como contra gente más grande para poder competir, porque realmente a los niños les ganábamos muy fácil. Y los niños tampoco ya no querían competir contra nosotros. Claro. Entonces, pues siempre corríamos contra... Hay una categoría que son go-karts de cambios. La puedes correr hasta los 16 años. Mi hermano corría de 11 años, yo corría de 14 años, 13 años allí. Entonces, como que siempre fuimos... pues como muy adelantados en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que también compararnos con los niños, pues no había ni tiempo, porque nosotros no corríamos contra niños, era contra señores, ¿no? Entonces amigos de mi papá, contra mi papá corríamos. Entonces al final era como muy normal lo que nosotros vivíamos. No me tocó a mí tampoco vivir tantas carencias como las pasó Yair, pero al final de cuentas...
Pues sí llegas a tener carencias. Cuando mi hermano se fue a Europa a los 14 años, que vivía en un restaurante, no tenía boleto de regreso. Él decidió quedarse allá. Me acuerdo que una vez fui a verlo a Alemania y le digo el dueño del equipo no hablaba inglés, mucho menos español. Entonces le digo, oye, ¿me puedes? Porque mi hermano se iba a ir a entrenar y yo me quedaba un rato en Alemania, en Múnich, y me regresaba en la noche a México. Entonces llego ahí y le digo, oye, pues en lo que ustedes se van, déjenme en un centro comercial. Me dejó en un Carrefour. O sea, eso me entendió él. Me dejó ahí en un Carrefour para regresar al aeropuerto. O sea, fue... Pues todo ese tipo de... Esas carencias sí las vivimos. Pero tampoco fue como que nosotros quisiéramos correr como para cambiar. Pero tú en algún momento lo sentiste como presión. Dejaste de disfrutarlo. Por eso se lo pregunté. La verdad, yo por eso me retiré. Okay. O sea, cuando nace mi hija, soy muy competitivo. En la vida soy muy competitivo y no me gusta perder en nada. Entonces, pues siempre que estaba yo corriendo, trataba de prepararme para ser el mejor. Y cuando nació mi hija, dejé de prepararme. Entonces, yo dejé de ir a entrenar, dejé de estar en el gimnasio, dejé de estar cuidándome para ganar y solo quería pues dedicarme a mi hija, ¿no? Claro. Estar con ella y así. Me la llevaba a todas las carreras, dormía conmigo en el cuarto. O sea, a esa edad no duermen los niños, entonces pues yo tampoco dormía. Entonces realmente mi prioridad ya había cambiado y llega a fin de año, hago una carrera de go-karts y la disfruté tanto que le escribí a mi hermano y le dije, oye, fíjate que siento como que me quiero... O sea, como que ya no es mi prioridad manejar. Y me dijo, pues dale, o sea, si ya es el momento, dale. Yo te apoyo, órale, pues ya. Ya cambió el interés. Sí. Lo dejé de disfrutar. O sea, dejó de ser como... Disfrutaste otras cosas. Sí. De tu familia. Sí. Y me pasó en los coches. Y ahora que me subo al go-kart o que voy con mi hermano y así, disfruto subirme al go-kart, disfruto manejar, pero ya no disfrutaba la competencia. Entonces dije, yo creo que es momento también de hacerme un lado. Por eso lo pregunté a Jair, porque cuando ya es tu trabajo... sí cambia la perspectiva con la que lo vives. Es el entrada, se llama pollo frito. Es el plato más vendido de aquí. Gracias, Está bañado con una salsa picantito, dulcecito. Y es el plato que te decía que lleva mucha verdura y poca carne. Se llama bibimbap. Es un plato muy reconocido, un plato coreano. Y a la hora de comer tenemos que mezclar todo. Es una piedra caliente, como un molcajete mexicano. Pero está servido arroz, verduras y carne. También trae una salsita un poco picosa. O sea, me serviste más a mí, me ves más para que lo pruebes, A ver. Gracias, Gracias. A ver, voy a ver si sí es cierto, ¿eh? Sí está bueno. Gracias. Aprobado. Gracias. Luis, empezaste tu empresa en Estados Unidos y en algún punto volteaste a ver a México. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es que no nada más fue así voltear a ver al mercado mexicano. Fue como un constante aprendizaje. Como dices, primero encontrar algo que te guste y que no lo veas como un trabajo, sino que te apasione. A mí me gusta dar soluciones a los problemas que me encuentro, como que es algo que creo que las ventas bien hechas es eso, o sea, encontrar como qué es la necesidad de algo, creas la solución y la venta pasa orgánicamente, no necesariamente es a forzar una venta o forzar un producto o forzar un servicio, sino dar una solución. Entonces, yo vi que la problemática en Estados Unidos era que el mercado hispano estaba siendo ignorado. Entonces, a pesar de que llegué de la nada y viví prácticamente en la calle y llegué con una mano delante y atrás, entendía que había necesidades allá y creía yo que podía participar en esa solución. Una vez encontrando esa solución y ayudando a miles de familias allá, vuelto a México y la problemática es distinta. Ahora son empresarios, comerciantes, atletas, gente que tiene los recursos, pero ahora la solución es cómo acomodamos ese capital y lo ponemos de una manera segura en Estados Unidos y lo ponemos a trabajar. Pero una cosa llevó a otra. La preparación que me dieron las primeras prácticas allá, eso me preparó a mí para poderle dar solución a lo que se venía, que fuera el inversionista mexicano. Y lo sigo disfrutando. O sea, no lo veo como un trabajo, no lo veo como híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer, sino yo pues estoy feliz haciéndolo, o sea, creando esos resultados, soluciones a los problemas, y no fue como que
se me ocurrió de repente, sino que vi la oportunidad y volteé para allá y empezamos a solucionar y está funcionando. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo adaptar de la ideología mexicana en Estados Unidos? Que comparan mucho, o sea, comparan mucho que las cosas se hacen igual. Oye, pero es que en México se hacen así. Oye, que en México se hace... Y es totalmente otro país. Le digo, pues sí, y en Kazajistán se hacen de diferente manera. O sea, no somos dos países totalmente diferentes, con reglas diferentes, con herramientas diferentes, con procesos diferentes. Y no porque estamos pegados uno al otro quiere decir que se tengan que parecer. Entonces, trato de guiar mucho al empresario que adopte las prácticas de Estados Unidos para que los llevemos de la mano y no pongan tanta resistencia. Y ya cuando el 90% de los clientes que tenemos repiten, o sea, nosotros vendemos propiedades a mexicanos en San Antonio en este momento y el 90% de los clientes regresan, vuelven a como una tercera, cuarta, hasta 30ª casa, dependiendo la persona. Pero es ese inicio. Es sí, mucho educar y enseñar que las cosas se hacen de una manera diferente. Y más el empresario. Sí, yo creo que es mucho eso de poder educar o reeducar a las personas, porque en México siempre estamos o adolecemos mucho de gente que viene y nos roba, ¿no? Digo, a mí me pasó en mi carrera, llegó uno y me sacó lana como no tienes idea, y de pronto es cómo haces para realmente que la gente pueda confiar en ti. O sea, que no sepa que eres un tipo que está en Estados Unidos, que se va a llevar su dinero y que al final del día no va a pasar nada, porque ha pasado con mucha gente. O sea, uno como mexicano de pronto desconfía y muchas veces por la ignorancia de no saber más allá de lo que pueda haber no solamente en México, sino como inversiones en Estados Unidos o en el extranjero. Y más que el empresario, el comerciante, tienen la receta que les ha dado éxito a ellos. Entonces cuando llegas y le dices, oye, no, es que así no funciona acá, tiene que ser de diferente manera, y dice, ¿qué me vas a enseñar a mí si a mí esto me da resultado? Tienes que enseñarle que no es la manera como usualmente se hacen cosas allá. No siempre, digo, algunas veces sí, algunas veces no. Pero en mi caso, lo que me ayuda a darle certidumbre a la gente es que yo no le manejo el dinero a nadie. O sea, yo vendo un servicio, yo vendo casas. Entonces, yo te presto hasta el 80% de la compra, yo te administro la casa, yo te la remodelo, o sea, yo hago todo el trámite, yo te consigo una visa de inversionista, pero yo no toco tu capital. O sea, tú compras la casa y yo te facilito todas las herramientas que necesites. Y creo que cuando pasan ese tipo de situaciones, es cuando te dicen, oye, préstame o dame y vamos a hacer este gran negocio. Pues si supieras hacer ese gran negocio, no necesitarías que te preste, que te dé o que te invierta, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, es que nosotros no manejamos ese tipo de esquema. Nosotros vendemos casas, nada más que esa necesidad de ver qué necesita el mexicano. Necesitan financiamiento, se los consigo. Necesitan que le remodelen su casa, yo se lo remodelo. Necesitan administración, se las administro. Necesitan visa de inversionista, se las consigo. Necesitan contabilidad, les hago su contabilidad. Entonces eso fue lo que me dio a mí como que esa entrada a este mercado. ¿Tienes tú ya tu equipo con el que tú trabajas y es lo que le ofreces a los clientes mexicanos? Sí, armé empresas. Armé una empresa de contabilidad, una de administración de rentas, una de construcción, una de mantenimiento, una de remodelación, y todas las empresas están dándole servicio. ¿Cuántos años tienes haciendo eso? 22. ¿Y ya aprendiste o todavía no? Ahí más, güey. Ahí vamos haciendo los pininos. ¿Lo sigues disfrutando? Sí. O sea, ¿tú te fuiste a querer hacer eso o el tiempo y el camino te llevó a eso? Yo solamente quería hacer algo en mi vida. O sea, veía que las cosas aquí están... ¿A qué te dedicabas aquí en México? Nada, estaba estudiando la prepa. Empezaba a estudiar la prepa, pero sí veía eso. O sea, ya me empezaba a dar cuenta, como tú dices, de las carencias. O sea, no sabía que carecía cosas hasta que no empecé a verlo en otros lados y decía... Híjole, pues, o sea, a mí me gustaría tener esto, me gustaría tener otro. Y no nada más era el eso, sino era como, no quiero desaprovechar mi tiempo. Sé que probablemente hay algo mejor para mí, pero no es aquí, no es ahorita. O sea, si sigo lo que todo el mundo está haciendo y termino mi prepa aquí, entro a una carrera aquí y busco un empleo aquí, probablemente voy a tener los mismos resultados que la gente que está siguiendo ese camino. Y se me abrió una oportunidad de irme a Estados Unidos. ¿Trabajaste aquí en México o nunca? Desde muy chiquito, pero trabajos muy humildes en tienditas de abarrotes, de repartidor de comida, cosas así, porque estaba chico. A mí me fui a los 17 años. Entonces, yo veía, o sea, de si está difícil, o sea, lo que yo quiero para poderle sacar el jugo a mi vida, necesito cambiar lo que estoy haciendo. Y es lo que impulso ahorita con los empleados que tengo. Más que nada, trato de exprimir su potencial. Les exijo mucho, pero porque quiero que dejen todo. O sea, me vas a entregar tu máximo
y los resultados no importan. Mientras yo sé que puedo exprimir tu potencial y así es como creo que me gusta vivir. Vivo, si es un día donde puse lo más que pude, independientemente de los resultados o cuánto se gane, misión cumplida, llego y listo. Y así es como trato de correrlo. Más que era como una visión a largo plazo, era como no voy a desaprovechar el día de hoy. ¿A qué edad compraste tu primera casa? A los 23. ¿Con capital propio o con Bien chistoso esa. financiamiento? Dicen que la cargas al burro. Entonces empecé, mi primer casa la compré como ciudadano, te dan créditos hasta el 96% del precio. Tú eres ciudadano americano. Me hice, ya estando allá. ok. Entonces me faltaban los costos de notaría y todo eso y el enganche. Fue mi primer compra. Fui con el de la tiendita de la esquina, una persona de la India. Le dije, oye, préstame $10,000 para dar el enganche en mi casa y te regreso 10,250. Entonces me dijo, ¿seguro, Luis? Seguro. Porque yo iba a esa carnicería a mandarle dinero a mis papás, a mi familia, de cada semana que trabajaba. Fui al banco, me aprobaron el crédito, busqué la casa que me gustó y le dije al cliente, ¿cuánto quieres por tu casa? Bueno, al vendedor, tanto. Le dije, véndemela $10,000 más cara y cuando el banco te la pague, me regreses esos $10,000 a mí. Sale. Entonces así lo hicimos. Compré la casa, me regresaron los $10,000, fui y se los di al de la carnicería, le di $250 por el servicio y así compré mi primera casa. Llevo como 3,500 casas compradas. Pero esa primera compra, ¿estás de acuerdo que tiene idea mexicana? Sí. O sea, le metiste folclore mexicano. Sí, somos muy creativos los mexicanos. Por eso, es que esa era mi primer pregunta. O sea, ¿cuál fue el reto de llevar las inversiones de mexicanos a Estados Unidos siendo mexicano? O sea, porque muchas veces hacer las cosas by the book en Estados Unidos puede ser muy fácil. Pero como mexicano, de que le metes esa chispa y le subo el precio y te doy y saco y la comisión y esto y lo otro, eso lo hacemos los mexicanos. Sí. Y yo creo que eso es lo que te ha dado ese diferencial con la competencia o con el mercado en Estados Unidos para hacer cosas que quizá un americano no se atreve a hacer. Esos $10,000 que para ti los traías en mente de que era lo que tenías que pagar y que es como le ibas a pagar al que te prestó el dinero, un americano no lo hace. No, exactamente. Es esa manera creativa de pensar y creo que las estrellas se alinearon. Como crecí aquí y viví la calle, el barrio. Claro. Entonces Sí. ya cuando empecé a emprender allá, pues no era tan cuadrado como los americanos. Y veía oportunidades y eso, te digo, y ahorita son como 3,500 operaciones que llevamos. Ahorita estoy aperturando Argentina, Chile, Panamá, Colombia. Parte de lo que nos está gustando compartir con estas charlas es la gente que empezó como nosotros, que pues no empezaron a crear y forjar su patrimonio. Ustedes dos como atletas profesionales y con toda esa carrera tan impresionante, ¿qué creen ustedes que si pudieran hacer las cosas de nuevo, harían para llegar más rápido a donde llegaron? O si lo hubieran hecho igual. Si yo hubiera... A ver, es que el lunes ya todos somos expertos, ¿no? Después del fracaso del domingo, el lunes ya todos somos expertos, pero si pudiera regresar el tiempo, sin duda hubiera hecho las cosas diferentes. Mi primer casa que compré fue en Estados Unidos. Con un back-to-back de mi hermano. Saqué un crédito, compré la casa y hoy en día me da muy buena renta y me ha dado muy buena utilidad. Sin duda creo que hubiera comprado antes y en Estados Unidos. O sea, las propiedades en México no te dan la rentabilidad que te da Estados Unidos. Lo que tú dices es una renta en dólares y al final tu capital es mucho más seguro en Estados Unidos que en México. Yo creo que yo hubiera hecho eso. O sea, más bien haría eso, ¿no? No hubiera. Haría eso si pudiera regresar el tiempo. Seguramente haría más inversiones en Estados Unidos. Me ha dado buena rentabilidad y he estado muy cómodo con eso. Y lo he platicado mucho con mi esposa de ¿por qué no vendemos una propiedad aquí y la invertimos en Estados Unidos? Sí, la verdad, para mí ha sido buen negocio. Tampoco es que tenga una casa muy grande en Estados Unidos, pero bueno, está rentada y me ha dado una buena rentabilidad y sí lo haría. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría antes o lo haría más. ¿No? Profesionalmente,
¿Harías lo mismo para haber tenido en tu carrera como piloto lo mismo y como empresario lo mismo? No, sin duda me equivoqué muchas veces. O sea, yo cometí muchos errores que quizá por inmadurez, por el talento que tenía, quizá nunca me exigí de más en ese aspecto y nunca, o muy pocas veces di mi 100%, ¿no? Con muy poco a mí me alcanzaba para tener buenos resultados y estaba cómodo. Empecé a ganar dinero, que para mí era mucho en ese momento, muy joven, a los 15, 16 años yo ya traía dinero. Entonces, como que a ver, tampoco es que traía millones de dólares, pero también Estaba bien chico. a esa edad, traer 5,000, 10,000 pesos te hace ser diferente a lo que hay alrededor y eso te hace tomar decisiones que al final del día te van rezagando y te van haciendo a un lado para lo que tú buscas y lo que tú quieres. Sin duda creo que esa parte lo hubiera exigido más. Sí, porque mi resultado hubiera sido diferente. Hoy que lo veo con mi hermano, seguramente el resultado hubiera sido distinto. Sí. Yo sí hubiera cambiado muchas cosas. Al final, el tema de la ignorancia, el no estar a veces bien preparado, eso te lleva a experimentar y a toparte con pared muchas veces, ¿no? A veces somos muy burros porque no queremos experimentar en cabeza ajena, que es lo que muchas veces se nos habla, se nos comparte. Veía yo a jugadores que eran más grandes que yo, que veía que ciertas partes las invertían en casas, pero muchas veces tú quieres tener siempre tu dinero aquí, ¿no? O sea, donde en algún momento lo puedas utilizar. Y sí cometí también muchos errores por esa parte, por esa ignorancia, ¿no? Del tema siempre financiero, saber que me iba a llevar a más. Yo me sentía más seguro teniendo el dinero, como te lo menciono, o guardadito en el banco o viendo qué compraba. Sí hice algunas inversiones buenas, hice algunas otras muy malas, que confiabas en rendimientos de ciertas cosas y terminan por meterte un fraude y cosas así. Pero sí en su momento también compré departamentos, compré casa, empecé a abrir algunos tipos de negocio que al final me estaban dando liquidez, apostándole a que fueran a salir, porque muchas veces le apuestas a un negocio y no sabes si tu capital se va a perder ahí o si te van a fregar. Afortunadamente conté con apoyo de unos de mis hermanos, que abrimos algún negocio ahí que ha funcionado bien y fue diversificando. Pero sin lugar a duda, el tema de la inversión, te voy a contar, tengo un primo en Estados Unidos que se fue bien, con papeles y todo ya. No como tú, Luis. No, sí, no como no es cierto. No, pero al final él se quedó allá. O sea, se quedó allá por un tema de trabajo y él empezó con este tema de casas. Él empezó con coches. Me acuerdo que un día fuimos a visitarlo, todos mis hermanos, yo ya estaba jugando en primera división y me dice, oye hermano, ¿y si te animas? Mira, nos vamos a ir a un coche donde están el tema de los remates, las subastas y todo eso. Y me acuerdo que te necesitabas una licencia para poder subastar. Mi primo ya la tenía y de repente ahí nos teníamos, no sabíamos nada, ¿no? Y iba pasando que, no sé, un Mercedes. Terminamos comprando un Mercedes, me acuerdo si como en $6,000, $5,000, y ya lo pagué. Fuimos a recoger el coche y más o menos, y anduvimos ahí paseando, ¿no? En Dallas. La intención era que mi primo se lo quedaba para venderlo, lo podía vender un poco más caro y todo eso. Bueno, pues resulta que el coche nunca se lo quedó y todo. Que está muy bueno. Ya me dijo, oye, ¿crees que lo pueda vender? Es que fíjate que hay una oportunidad de comprar una casita. Bueno, al día de hoy yo creo que él no sé cuántas casas debe tener, pero empezó a hacer exactamente esta parte, ¿no? El tema del flipping, comprar unas casas de remate. Y él me decía, anímate, hazlo. Pero yo por la experiencia del primer coche dije, no, o sea, yo cuándo voy a estar allá, ni siquiera voy a ver dinero, yo estoy más ocupado acá. Y muchas veces pasa eso, ¿no? De que no tienes quizá una persona de confianza para poder hacer las cosas y animarte a trasladar tu dinero para allá, porque yo la realidad es que no iba a poder estar yendo a Estados Unidos a ver qué es lo que estaba realmente pasando con mi dinero, sino que yo iba a confiar en una tercera persona. Si hubiera tenido algo como lo tuyo, que yo sé que el dinero no va a la cuenta de una persona, sino simplemente va precisamente a la casa, hubiera sido diferente. Como atletas, ustedes me imagino que han de haber visto muchos compañeros o amigos de ustedes que si se les acaba la carrera, el patrimonio más fuerte que lograron fue un bien raíz. O sea, que pudieron aperturar restaurantes, negocios, molerías, esto, tiendas, al otro. Pero al final, si todo falló, el bien más valioso que terminaron teniendo son las propiedades que alcanzaron a comprar. Mi mamá dice que tierra hasta en las uñas, ¿no? Ese es un lema
Que en la casa siempre fue en lo que invertía mi papá su dinero. O sea, mi papá siempre fue lo que ganaba lo hacía inmueble y vivían de sus rentas mis papás. Nosotros también, pues de lo que mis papás metían ahí a la casa. Pero en el fútbol lo veo mucho. En el fútbol, por eso te preguntaba de los coches, porque muchas veces, o sea, los futbolistas grandes, los que más ganan, te lo juro que deben de cambiar de coche cada 2-3 meses. O sea, y No sé, tu 2 coche... meses, pero sí, Pero a los 2 años hermano, a lo que voy es... O sea, yo llegué a tener 8 coches en la Sí, cochera que y tu coche, no sé, tu coche le gustaba a tu compañero que ganaba la mitad que de tú. Y le decía, págamelo como puedas. No puedes. Sí. Y se lo enjaretabas. Sí, la Y verdad. ahí se lo dejabas y ya te lo iba pagando y el güey vivía al día, pero te venía pagando el carrito y luego tú ya cambiabas de coche. Y muchas veces eso, pues nadie nos dice que en cuanto pagas el coche, lo primero que perdiste es el IVA, ¿no? Sí, y empiezas para abajo. una educación financiera. Exactamente. Sí. Es lo que te digo, es falta de educación financiera y aparte es, siempre lo he dicho, la vida de un artista o un futbolista o un boxeador, lo que tú quieras, es una burbuja. Es realmente una burbuja porque empiezas a ganar lana a muy corta edad y buena cantidad de dinero. Entonces tú sabes que en una quincena te puedes comprar un coche y ahí dices, la siguiente quincena me recupero. Que eso es lo que tiene estúpidamente muchas veces el futbolista, ¿no? Que no lo lleva ahí. Y no futbolista, llámale boxeadores o la gente que puede recibir dinero, que está viviendo un sueño pero en una burbuja. ¿Qué pasa cuando te revienten en esa burbuja? O sea, aterrizas y empiezas a ver la vida normal. Entonces, a lo que voy es muy fácil quererte comprar un coche. ¿Por qué? Porque toda la gente te ve como con wow. Es como Entonces, tú piensas que un coche te va a dar estatus. Tú piensas que un buen reloj te va a dar estatus. Todo piensas que te va a dar un buen estatus y estúpidamente empiezas a tomar decisiones erróneas por querer sorprender. Entonces yo llegué a un momento que tenía un coche y de repente a los 2 meses me decían, ¿ahora te compraste ese? Le digo, sí, güey, pues, ¿qué tiene? O sea, y yo lo veía de una manera normal porque sabía que iba a llegar el dinero cada 15 días a mi cuenta. Ahora la diferencia es, ¿qué pasa cuando te retiras? que eso me ¿Qué pasa cuando te encanta. retiras? ¿Con cuántos coches te retiraste? Como con 5 coches tenía todavía. La verdad. Pero después, o sea, yo tuve 2 etapas de mi carrera. Una donde no tenía mucha idea de las cosas. Y después de que te pega un golpe fuerte, es la última etapa de tu carrera que dices, si no la hago bien aquí, voy a terminar. Darme enfocado. Sí, o sea, voy a terminar mal, voy a terminar en la calle. Y una vez me decía un jugador que se llama Gerardo Torrado, él estaba en Cruz Azul, era el capitán, era seleccionado nacional, y él llegaba en un golfito. Y era de los que más cobraba, ¿eh? Y llegaban en un golfito así, todos llegaban en sus Range Rover, llegaban en BMW, venían todo. Y todos le decían, eres bien codo, ¿no? Tu carrito, y no sé. Y decía, mira, te voy a decir algo. Me dice, gástate un peso como si fueran 1,000 pesos. Para que el día de mañana que te retires te puedas gastar 1,000 pesos como si fuera un peso. Qué gran consejo, ¿verdad? Y te pone así. Y de repente te quedas así, de Ajá. repente le decías, pinche codo. Pero te ibas pensando, ¿verdad? Pero después te quedas y fíjate, o sea, me lo dijo hace 15 años Ajá. eso. Y sigue Y se me resonando. quedó, o sí me lo dijo así, gástate un peso como si fueran 1,000 pesos para que cuando te retires te puedas gastar 1,000 pesos. Le voy a robar la frase. Y me quedó así, y me quedó grabadísima. Y le va bien, ¿no? No, Torrado le va espectacular, es un tipo muy pensante. Es de los pocos que yo veía que tenía esa preparación. Entonces al final era como apuntar, quizá a imitar las cosas buenas. Muchas veces no nos gusta imitar a las... Sí, no aprenden cabeza. Siempre cosas buenas, creo yo, es muy, muy bueno poder imitar lo que hacen ellos. Es lo que usualmente comparto. Digo, es bien importante tener un mentor, pero un mentor que haya logrado lo que tú quieres. O sea, porque mucha gente dice, no, hombre, ¿quieres llegar a primera división? Dale por allá. Compa, tú nunca has llegado a primera división. ¿Tú qué me vas a decir? Me puedes querer mucho y con todo el corazón y es la mejor de las intenciones, pero tú no lo has hecho. Igual yo creo que en los negocios, si te dicen cómo hacer, cómo crear un patrimonio, crear una fortuna, hacer todo eso y nunca lo has hecho, ¿por qué valdría la pena tu opinión? Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Platicabas de que si hicieras las cosas de nuevo en tu carrera profesional te exigirías más. ¿Tú qué hubieras hecho diferente en tu carrera profesional, no en los negocios, sino en tu carrera como futbolista? ¿Hubieras hecho algo diferente a lo que hiciste? Sí, yo nunca fui un tipo, para serte honesto, tan talentoso.
O sea, a mí me costó mucho. Modesto muchacho, ¿verdad? No, de verdad, había jugadores Picapiedra. eran mucho mejores que yo. De verdad, eso te lo tengo que decir porque no tuve una formación. Era bueno y destacaba en la calle. Porque también para poder llegar necesitas tener algo, ¿no? Claro. O sea, tener dos pies pelado. izquierdos y de pronto decir, llegó este con 2 pies izquierdos. Debe de tener cierto talento. Pero yo no era de los jugadores más talentosos. Yo era de los jugadores que siempre estaba en la banca, pero tenía un corazón y unos bien puestos. La verdad, eso es lo que yo tenía. Yo sí era como dice Toño, yo era un picapiedra. Yo era un tipo que tenía que estarme esforzando. Y aún así, cuando fui un tipo que se esforzó mucho y trabajaba en 1000 temas que conllevan el ser un futbolista profesional, cuidados, todo ese rollo, yo creo que sí pude haber sido todavía mucho mejor. Hoy vemos a los que están en la elite y los que están en la elite te das cuenta que viven de su cuerpo. O sea, vamos a poner el más claro, Cristiano Ronaldo. O sea, él en lugar de, se puede comprar 30,000 coches él, ¿no? Pero él la inversión que tiene dentro de su casa para su cuidado personal es impresionante. O sea, yo pude haber dejado de comprarme un coche de $1 millón, $1,5 millones y haberlo invertido a lo mejor en una máquina que me iba a poder ayudar muchísimo más. No lo vemos así. Pero también eran tiempos diferentes. Creo que hoy está muy enfocada las redes, hay mucha información allá afuera. Y pues eres más consciente de los avances que hay para el cuidado del cuerpo y de la salud y todo. Y antes no estaba tan claro, ¿no? O sea, también no jugué hace 30 años. No, yo sé, pues, pero... No, retiré hace 3 años. Claro. Sí estoy viejo, pero no tan... Pero ahorita es más consciente la gente, ¿no? Sí. Todos los días está siendo más consciente la gente en lo que come, lo que se cuida, que el hielo, que no el hielo, que la luz roja y todo. Sí. Y creo que... Sí, pero lo que dice Yair sí tiene todo el sentido porque Cristiano Ronaldo es más o menos de la edad. O sea, 40 años debe tener él, 41 años. Un año más grande. Y ya lo hace, ¿sabes? O sea, es un tipo que siempre ha estado obsesionado con el tema del cuidado físico porque sabe que es su herramienta de trabajo. O sea, al final del día sí tiene mucho talento, sí hay mucho potencial que quizá... A lo mejor, aunque tú te metas al hielo y aunque te metas a la caminadora, pues no vas a ser Cristiano Ronaldo. Pero sí te hubiera dado un poquito más, a Yair Pereira le hubiera dado un poquito más en ese aspecto. Entonces yo también creo que es una balanza en la vida que muchas veces no solo en las inversiones patrimoniales y en los inmuebles, sino también en el tema del cuidado de la herramienta de trabajo, ¿no? Si tu herramienta de trabajo es las piernas, pues cuida las piernas, mano. Si tu herramienta son las manos, pues cuida tus manos. No, y también para los negocios. O sea, si no estás claro, si no duermes bien y si estás desvelado y si te malpasaste una noche antes y todo, pues igual no funcionas igual. O sea, estás trabajando y no estás pensando, Esa parte, dirigiendo y cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Sí, al final es eso. O sea, también necesitas tener buena información, gente a tu alrededor que sea positiva, que te sume. Y pues bueno, como dices, hoy en día ya te puedes enterar más y puedes ver más cosas y escuchar a más gente que ha sido exitosa, pero en su momento también tienes que tomar decisiones y de los tropiezos vas aprendiendo y vas construyendo para mejorar, ¿no? Entonces, si yo empecé en el escalón 3, pues voy a tratar de que mi hijo empiece en el 4, ¿no? Claro. Y ahí cada quien sube la escalera. Exactamente. Lo vives con tu hijo, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a decir yo con mi hijo ahora que él está emprendiendo esta parte de querer ser futbolista profesional. Ya hoy en día ya vive solo, ya está en unas fuerzas básicas. Pero yo le digo, hijo, si me hicieras un poquito de caso de todo lo que me tocó vivir y todo lo que vamos a llamarle, si sufrí un poco en ciertas cosas, es por aquí. O sea, por acá no es, ¿eh? Créeme que por ahí no es. No, pero es que tú qué sabes. Hijo, ya lo viví. Por ahí ya lo viví. Es lo que te digo, que a veces somos muy burros, ¿no? No queremos experimentar en cabeza ajena, o sea, hasta que nos damos el golpe. Entonces yo le digo, Santi, trabaja tu flexibilidad. No tienes idea de las lesiones que te va a evitar si trabajas tu... Métete al gimnasio. Entonces, lo vivo mucho con él. O sea, lo veo mucho con él es... Ya más o menos, como decían, yo empecé a lo mejor desde abajo, en el 0, y él puede estar en el escalón ya número 5, o sea, a un paso para evitarte todos estos tropiezos que me hicieron aprender. Entonces, ojalá él pueda entrar en esa razón. En este caso, tú eres su mentor. Sí, puedo ser su mentor. Digo, ¿O no? Sí. ¿O no? O sea, muchas veces mi papá me lo decía. O sea, mi papá me decía, hace esto. Y muchas veces por llevarle la contra a mi papá, hacía lo contrario.
Es parte de la rebeldía, sí es inmadurez, es parte de la adolescencia. Exacto. Pero ojalá sí puedan ver porque es a lo que yo vuelvo. Si yo hubiera hecho caso a lo mejor en su momento los consejos que me daba Torrado, Claro. hoy tendría 50,000 casas, si tú quieres, no sé. Pero sería más inteligente poder aprender de los demás. Para cerrar esta charla, ¿cuáles serían 3 consejos que se darían mutuamente? Yo no creo que se pueda dar 3 cosas, pero voy a dar una. Ahorita que estamos hablando de los hijos y eso, yo creo que nos enfocamos mucho en lo que amamos, en los negocios, en los deportes, en lo que hacemos. Y a mí ahorita, ayer estaba viendo fotos de mis hijos y creo que jugar con los niños lo más que se pueda. Creo que eso es lo que a un amigo, a mis mejores amigos o a los amigos más queridos, sería el consejo que le darías. Es, güey, qué padre que disfrutes el fútbol, los carros, los negocios, esto. Juega con tus hijos lo más que puedas y convive con ellos lo más que puedas. Y ahorita yo siento que sería el consejo que le doy, porque a ellos ya no les puedo enseñar o aconsejar cómo ser exitosos en la vida, son más exitosos que yo. Pero sí, de un papá a otro, atesora esos momentos con tus hijos y con tu familia. Sería el consejo que le daría a un amigo querido. Gracias. Gracias. ¿Tu hermano? Nada, simplemente disfrutar, como dices, disfrutar el proceso. A veces es lo más complicado y dices, ¿cómo voy a disfrutar cuando me está yendo mal y todo eso? Entonces al final no ensancharnos un tema o en meternos el siempre querer ser mejor. Yo creo que sí tenemos que de pronto voltear un poco atrás y disfrutar el presente, disfrutar lo que tenemos, porque a lo mejor después nos puede ir peor, no sé, espero que no pase algún día, y te darás cuenta que este momento que estábamos viviendo, éramos súper felices, o sea, y era lo mejor. Muchas veces creo yo, esa parte de siempre querer más o de querer ir a más, pierdes un poco la noción de lo que estás viviendo ahora. Comparto mucho contigo lo que dices, disfrutar a la familia, que al final son los que se quedan. Amigos siempre se dicen llamar amigos, muchos que estás cuando estás en un gran momento, cuando eres exitoso, que estás jugando en primera división, que estás corriendo, tienes 30,000 amigos y te das cuenta que el día de mañana cuando ya no estás, se quedan con esta mano, las puedes llegar a contar y a veces son muchos. Entonces disfruta esa parte, disfruta lo que estás viviendo el día de hoy. El día de mañana no sabemos, planeamos muchas cosas y no sabemos ni siquiera si nos va a tocar disfrutarla. Entonces, seguir aprendiendo, seguir siendo honestos, ser leales, que al final yo creo que eso te ayuda muchísimo. El ser leal y ser honesto, yo creo que siempre una persona lo ve. Sí, son cualidades. Y siempre honrar a tus amigos, honrar a tus padres, que al final del día son los que nos dieron la vida y nos pusieron aquí. Creo que eso es de lo más que yo podría decir. Te das mucho cuenta de te das cuenta, por lo menos yo me doy mucho cuenta cuando quiero darme, como conocer a alguien, la relación que tiene con sus hijos y con sus papás, te da mucho de esa persona. Si tiene una buena relación con sus hijos y honra a sus papás y tiene una buena relación con papás, sabes más o menos qué esperar de esa persona para ti también. Entonces, ¿no? Totalmente. Sí, la vida, como le dice mi papá, ¿no? Yo creo que un buen mensaje que le podría dar a ustedes es: cuiden siempre su palabra. Muchas veces nos dejamos ir por caminos o tentaciones que el día de mañana pueden ser pasajeras, pero la palabra queda siempre y la palabra de un hombre debe de valer y creo que pues a Yair lo conozco muy bien, a ti no tengo apenas el gusto de conocerte, pero creo que en el negocio que estás, en el mundo que estás, tu palabra te ha dado para estar donde hoy estás y seguir trabajando y seguir valiendo como hasta el día de hoy estás. Y lo único que te puedo recomendar es no le falles a tu palabra. O sea, en un espejo que tú te puedas hablar y que te creas, eso es todo. Claro. Al final, lo demás va bien, el dinero va bien, las amistades cambian, uno va, uno viene, el otro viaja, cambias de mundo. En esta vida las cosas son muy cambiantes, pero tu palabra siempre será tu palabra y yo creo que eso es lo que como hombre más debemos de cuidar y más en estos momentos que estamos viviendo. Hoy en día el mundo carece de eso, ¿no? El mundo
hoy es muy fácil faltarle a tu palabra, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia tranquila vale mucho. Claro, pues ya lo tenemos aquí de dos grandes seres humanos. Cuida tu palabra, honra tu palabra, ama a tu prójimo, disfruta el proceso más que el resultado. Y pues eso es lo que compartimos. Muchas gracias. 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 Un gusto. Gracias, mi Luis. Gracias. Gracias, y que Un siga el placer. éxito. Gracias.